Bien. Estamos. Bien, comenzamos entonces. Esto es lo que está ahora en la plataforma, en las dos carreras, ¿sí? Lo que sería la introducción, que es lo que venimos hablando siempre en las clases anteriores, que tenemos diferentes partes que hacen al inicio de AutoCAD, ¿sí? Tienen lo que son las pestañas, el inicio de un nuevo dibujo, la barra de búsqueda, que está acá, y después notificaciones y actualizaciones de lo que es AutoCAD, para hacer en red y demás en la nube, ¿sí? Después, una vez que ingresamos a un dibujo nuevo, nos va a aparecer esta barra de herramientas, que es esta, que entramos acá, ¿sí? Ingresando acá, vamos a tener lo que sería nuestro modelo de dibujo, ¿sí? Acá en la plataforma van a ver que tienen las diferentes partes que componen este modelo, ¿sí? Esta mesa de trabajo, que es el área gráfica, que es la zona central de la figura, que es toda la parte donde nosotros trabajamos y dibujamos, ¿sí? La barra de menús en la parte superior, ¿sí? Donde tenemos las diferentes herramientas, ¿sí? Después tenemos el home, el insertar, anotar, y bueno, son partes de lo que es la barra de herramienta estándar, que es la parte donde podemos elegir todas las herramientas, y lo que yo siempre llamo las cajas de dibujo, ¿sí? Que son las de modificar, anotación, capas y demás, que con las que vamos a trabajar y estamos trabajando ya desde el comienzo de las clases, ¿sí? En la clase pasada vimos lo que son las barras de la caja de dibujo, que como siempre le digo, podemos traer a nuestra pantalla, ¿sí? Todo lo que son las herramientas dentro de ese dibujo, ¿sí? Vamos a conectar. Vamos a ver acá AutoCAD. Entonces decimos que todo podemos mover, y si no sé si en las versiones anteriores tenía, pero acá por ejemplo te da la opción de volver otra vez a la barra de herramientas. Podría después probar y ver si funciona así. ¿Sí? Bien. Pero dentro de todo sí tiene todo lo que está ahí. Sí, es que va a tener todo, porque es una actualización, o sea, parte ya de varias versiones anteriores donde tiene estandarizado todo lo que es las herramientas, ¿sí? Puede tener por ahí algunos cositas extras que hace a la comodidad del dibujo, pero todo va a tener lo mismo, digamos, ¿sí? Es como por decirlo, un departamento va a tener prácticamente las mismas cualidades que una casa, pero con menos comodidad, por decirlo de una forma, ¿sí? Un departamento puede tener una habitación, un baño, una cocina, pero por ahí puede ser más reducido y va a ser más incómodo para ocupar varias personas, ¿sí? Pero una casa va a tener lo mismo, pero va a tener más comodidad, ¿sí? Bueno, algo así sería lo que va aumentando AutoCAD. Cada medida que va pasando los años va teniendo modificaciones y cositas extra que va a ser a la comodidad de la persona que va a trabajar en el programa. Pero básicamente siempre es lo mismo, digamos. Porque recordemos que es un programa que se utiliza hace bastante tiempo, y no solamente por gente nueva, digamos, que está trabajando ahora, o profesionales de estos años, sino ya arquitectos también que son ya de mucha experiencia, que ya utilizan eso ya en sus tiempos, digamos, ¿sí? No sé si por ahí me expliqué. Bueno, vimos entonces lo que son las herramientas, como volvimos a recordar: la herramienta de dibujo, la línea, polilínea, círculo, las herramientas modificar, creo que alcanzamos a ver todo, pero básicamente todas las herramientas para iniciar un dibujo. Por ejemplo, hago un cuadrado acá,
en todas las herramientas de modificar siempre pide, al seleccionar acá abajo, que siempre, recuerdo que es la barra de donde va a iniciar, va a mostrar el paso siguiente, es la barra de comandos, se llama esta barra, que es donde nosotros vamos a ver el paso a hacer y también podemos digitar lo que son nuestros comandos, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, seleccionamos la herramienta mover y en la barra de comandos nos dice que generemos un punto o designemos un objeto, ¿sí? En este caso vamos a designar este dibujo, le damos Enter y vamos a pedir que nos mueva, nos va a pedir que precisemos un punto de anclaje y después que precisamos ese punto, que ahí es donde yo estoy marcando, el punto acá sería nuestro punto de anclaje, este vértice, y si nosotros movemos, podemos mover a ojo y nos va generando esa línea de trazo que nos va mostrando la distancia en la cual yo estoy moviendo, ¿sí? Vamos a poner un valor X, por ejemplo 20, y ahí automáticamente se nos mueve de esa distancia que pusimos de ese punto, nos mueve 20 unidades, ¿sí? Eso ya es algo que estuvimos viendo en las clases, pero como para recordar. Después tenemos, por ejemplo, esta herramienta que es de recortar, también, que se puede utilizar. Fíjense, esto también, esta herramienta, vamos a partir con esta, que es la de descomponer. Descomponer que, como bien dice acá, dice divide un objeto compuesto en sus elementos. Fíjense que yo estoy trabajando con una figura que hice con un rectángulo que trabaja de la misma manera que trabaja la polilínea, ¿sí? Pero yo la puedo descomponer apretando este botón, manteniendo seleccionado y apretando este botón, lo descompongo. ¿Cómo lo descompongo? Que lo transformo en simples líneas, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es una forma de poder eliminar, digamos, la polilínea o la propiedad de la polilínea en una línea común, ¿sí? Bien. Fíjense que acá yo al mover ahora, si quiero, se desprende de lo que era la polilínea anteriormente. Fíjense que ya me quedó descompuesta, por decirlo. Ahí si vuelvo atrás, con control Z, deshago, digamos, lo que hice, y ahí se me volvió a transformar en polilínea. Pero si yo quiero mover esa línea, se mueve todo. Pero yo voy acá a la herramienta descomponer, la descompongo y se descompone y se transforma en líneas únicas, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si yo tengo una línea o paso una línea por acá, a modo de ejemplo siempre, y quiero borrar estas partes, este excedente, voy a la herramienta borrar y selecciono haciendo clic, digamos, fíjense que ahí me aparece lo que se va a borrar. En este caso se va a borrar todo porque está solamente la línea, ¿sí? Fíjense que si yo toco, le doy clic, le pongo enter, me borra toda la línea, ¿sí? Pero si yo voy a la herramienta recorte, que es esta que está acá, me va a recortar justamente este excedente que es lo que yo quiero. Siempre se va a borrar o se va a recortar lo que está sobre o pasando una intersección. Y quiere decir que se va a borrar esta línea, esta parte de esta línea, porque está acá cortando con una intersección. Fíjense que me va a dar la opción de borrar o recortar esta parte, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre. Bien. Después tenemos la otra herramienta que son las de modificar o la de escala, que le había comentado en la clase pasada, es si nosotros seleccionamos un punto o un objeto, vamos a la escala, nos va a pedir que precisemos un punto de inicio. Yo siempre pongo acá abajo, pero puede ser en cualquier parte, puede ser acá, acá, acá. Punto de inicio y nos pide que pongamos una escala.
Como estamos trabajando en escala 1 en 1, que es esta que está acá, si queremos, por ejemplo, hacer el doble de nuestra figura, fíjense que abajo acá se está haciendo grande, digamos, porque estoy moviendo. Fíjense que ahí, al mover hacia un lado, se va agrandando. Pero nosotros podemos poner, por ejemplo, 2, que es el doble de 1. Le damos Enter para confirmar y se transforma en el doble de lo que es la figura, ¿sí? Bien. Después tenemos la herramienta de fase, que es esta que está acá, que es una herramienta con la cual podemos justamente hacer otra figura o desfasar una parte de esa figura en una determinada distancia. Fíjense que si nosotros posicionamos acá en la herramienta, en todas las herramientas va a salir como un pequeño tutorial guía de qué hace cada uno de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, ahí dice desfase, crea círculos concéntricos y líneas curvas paralelas. Puede desfasar un objeto a distancia y precisarla a través de un punto, ¿sí? Vamos a agregar acá. Ahí está. A ver qué me dicen. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Ahí, para que se pueda ver. Ahí está. Bien, entonces continuamos. Teníamos acá la herramienta de fase que permite generar una línea, por ejemplo, en este caso, paralela a una distancia determinada, que es lo que nosotros vamos a elegir, ¿sí? Bien, por ejemplo, elegimos la herramienta de fase, ¿sí? Ahí la elegimos. Y acá abajo nos va a volver a pedir que precisemos un punto o precisemos un punto, por ejemplo acá, ahí en el medio, y ahí nos va a precisar que pongamos un objeto. Podemos elegir este, por ejemplo, o toda la figura. Vamos a elegir esta parte como para mostrar. Le damos un clic para seleccionarla y ahí nos pide, fíjense cómo ya se genera el desfase, una copia, y nos va a pedir que precisemos una distancia en la cual hacemos ese desfase. Por ejemplo, ponemos, como siempre pongo 10, Enter, y fíjense que ahí al confirmar que se desfasó 10, ya se generó ese desfase. Y van a ver que continúa, o sea, al tener el cuadradito, quiere decir que yo tengo activado todavía nuestra herramienta de desfase. Entonces yo puedo continuar con todas las líneas. Puedo continuar con esta, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer para adentro o para afuera y desfasar esa misma distancia, ¿sí? Vamos a probar de vuelta. Vamos a poner 10, Enter, seleccionamos. Fíjense que ahí me selecciona, acá también me selecciona, de la misma manera me hace todo el desfase, ¿sí? Esto puede servir para generar, por ejemplo, muros, puede ser para hacer caños, por ejemplo, de una instalación, ¿sí? Puede servir para los dos ejemplos. Y acá, por ejemplo, si es un muro, este tiene que ser continuo, entonces me va a quedar estas líneas que están de más. Puede ser, en el caso de dibujo, que tenga una columna ahí y quedaría bien, pero en el caso que sea solamente un muro, puede ser otro tipo de objeto, queremos eliminar estas dos puntas. Vamos a la herramienta recorte y fíjense que le damos OK de borrar. Podemos borrar esas dos líneas que estaban de más, digamos, ¿sí? De la misma manera, si yo voy acá, puedo continuar borrando todas las puntas, generar como un muro, digamos, que tiene 10, podría ser un tabique, por decirlo de una forma. Fíjense que tiene
10 unidades, que podrían ser 10 metros, 10 centímetros, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Como son 10 unidades, nosotros podemos decir que son 10 metros, por decirlo. Porque esta es una figura súper grande que estoy trabajando ya muy a lo grande. Fíjense que si mido... Una calle. Sí, una calle, por ejemplo. Fíjense que tiene 4.393. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, que tenga... Este cubo puede ser que tenga 10, digamos, 10 metros. O que esto sea un tabique de 10 centímetros. Para eso tendríamos que hacer una línea o un cuadrado. Podríamos hacer, por ejemplo, vamos de vuelta, hacemos una habitación que tenga 4 por 3, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahí hicimos vamos a generar un cuadrado de la misma distancia, ¿sí? Tiene 3 acá y cerramos ahí, ¿sí? Con la herramienta cota que está acá, anotación, podemos saber qué tamaño tiene nuestro cuadrado, ¿sí? Fíjense que las cotas también son muy grandes, que eso después lo vamos a ver en las clases que siguen, la diferencia entre cómo poder modificar esas cotas y que nos sean mucho más agradables, digamos, al dibujar. Porque fíjense, si nosotros hacemos un plano de una habitación, no le podemos poner estas cotas tan grandes porque va a quedar muy desprolijo nuestro proyecto, ¿sí? Fíjense que ahí ocupa mucho lugar. Ocupa más lugar la cota que el propio modelo. Yo le cambié, pero Sí, eso sí también lo podemos modificar. Bien, entonces en la herramienta acá de fase lo que hacemos es seleccionar, ¿sí?, la herramienta, ponemos un punto y ahí nos va a pedir que ahí ponemos un punto y después le damos enter, seleccionamos el objeto y ahí tenemos que poner la distancia, ¿sí? Vamos a poner... ¿La distancia que usted quiera ponerla, no? La distancia que yo quiera ponerle, exactamente. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un muro para esta vivienda, le doy herramienta, pongo, vamos a poner, por ejemplo, 0,15, enter, y ahí se va a mover. ¿Ese puede hacer afuera del cuadrado también? Puede ser afuera, sí, no, en ese caso no hay problema, porque no va a necesitar que, dependiendo de la distancia que vaya, digamos, ¿sí? Vamos a mentir ahí. Volvemos otra vez acá, echamos un punto, ¿sí? Ahí nos piden que pongamos una distancia, 0.15, enter, y ahí seleccionamos el objeto. Fíjense que ahí selecciono selecciono esta parte y esta ¿El parte. cuadrado puede ser en L, en C? Puede ser de todas las maneras posibles, ¿sí? Inclusive hasta puede ser un círculo. Fíjense que yo acá selecciono un punto, por ejemplo el medio, pongo 0.15, enter, selecciono el objeto y me dibuja o como sería, me copia, me desfasa 0.15 centímetros para adentro. Puede ser para afuera también. Fíjense que ahí lo tiro para afuera, o sea, salgo de la figura y me dibuja, ¿sí? 0.15, cada círculo tiene 0,15 centímetros de distancia entre uno y otro, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, formé mi caja, mi habitación, y le borro, por decir una forma, con la herramienta borrar que está acá, ¿sí? O recortar en este caso, recorto estas puntas que me molestan, digamos, y no van en lo que es el dibujo. Siempre la herramienta recortar, como siempre les digo, va a recortar cuando haya una intersección de por medio. En este caso está este punto que divide esas dos intersecciones, ¿sí? Un cruce sería. Un cruce, exactamente.
Fíjate que yo si quiero borrar acá me aparece un botón, un signo de prohibido que muestra que no se puede recortar, ¿sí? Bueno, ahí formé mi cuadrado, que podría ser una habitación, por ejemplo. Entonces acá yo voy a definir, por ejemplo, puedo poner una ventana acá. Entonces, fíjense que si tengo seleccionado el de forzar cursor ortogonalmente de referencia 2D, puedo seleccionar que tengo el punto medio, que es algo que ya también lo vimos, que me va a tomar, cuando yo voy a iniciar una herramienta, me va a tomar el punto medio de esta línea, ¿sí? Ahí, el punto medio, yo puedo marcar que tengo, este sería el punto medio de estas dos líneas, ¿sí? Yo acá puedo hacer, por ejemplo, desde este punto medio, de esta línea que me formó el punto medio, puedo formar el punto medio de esta línea también, ¿sí? Haciendo clic, o sea, seleccionando o acercándome, ya me aparece el triangulito verde que me selecciona que ese es la mitad. Yo acá, por ejemplo, lo puedo hacer 0.75, ¿sí? Que es para suponer que es una abertura de una ventana, ¿sí? Con la herramienta línea siempre, digamos, ¿sí? Yo acá le puedo cerrar. Ahí le puedo cerrar y puedo formar la parte de mi ventana, ¿sí? Si usted le quiere borrar la línea que está horizontal ahí, le borra. ¿Esta? Esa. Sí, le puedo borrar, pero se dibuja de esta manera porque quiere decir que acá adentro está lo que sería la hoja de la ventana. Vamos a entrar más en detalles. Profe, ahí eso yo lo quería decir. Cero. Yo hice así en la casa. Sí. Y descargué un bloque de ventana Sí. así corrediza, pero es más grande. ¿Cómo le podría hacer la escala que sea medida de mi plan? Bueno, en ese caso tenés que saber en qué escala está y en qué escala estás dibujando. Sí. ¿Sí? Supongamos que esta ventana, a ver, vamos a hacerla así, para hacerlo más fácil. Voy a dibujar acá, pero después ya la voy a borrar. Ahí. Seleccionamos todo, copiamos a la misma altura. Supongamos que vos descargás este modelo, pero este modelo tiene una escala 1:50. Es así, por ejemplo. ¿Sí? Te puede pasar. Tenés dos opciones. Tenés la opción de, si está en bloque, puede pasar que esté así, como un bloque. En agrupar sería, a ver dónde está el grupo. Acá. Puede ser que te toque así, que vos lo seleccionás, se seleccione todo y lo puedas mover, que es lo muy probable. En ese caso, yo generalmente por ahí lo desagrupo con la herramienta de descomponer, que es la herramienta que vimos recién. Descompongo y ahí ya me permite trabajar de vuelta, ¿no es cierto? Como una herramienta, como una línea común, líneas comunes, digamos. ¿Sí? O la otra es escalarla. Yo, por ejemplo, si esta está al doble, lo divido, digamos, si yo estoy trabajando con 1 en 100 y esta está en 1 en 50, este es el doble de esto. Entonces voy a escala, selecciono el objeto, selecciono un punto de anclaje y le pongo 0,5, que sería la mitad. Perdón, le puse 0,5 y era 0,5. Escala 0,5. Y ahí me va a escalar a la altura que necesito, ¿sí? Por eso te digo que necesitas saber qué escala estás trabajando. En este caso sería 1 en 1, que podría ser 1 en 100 también, porque yo estoy trabajando Yo lo hice acá. ¿Cómo? Yo lo hice 1 en 1. Claro, como acá. Entonces sería 1 en 100, por decirlo, porque vos tenés acá 0,15, perdón, que sería 15 centímetros, ¿sí? Que vendría a ser un muro. Entonces, trabajando en 1 en 100, si vos tendrías que ver en qué tamaño está el bloque y lo escalás. La otra que hago yo es que por ahí
un poco más a ojo, por decirlo, Sí, yo también quise hacer lo mismo, pero lo, no sé, no. lo escalo a la medida. Si yo tengo, por ejemplo, vamos acá, vamos de vuelta con deshacer, lo hago el doble. Supongamos que yo tengo tiro una línea. Fíjense que esto es algo de ojo nomás, ¿sí? No tiene una medida, pero muchas veces después se le puede ajustar. Yo tiro dos líneas, por ejemplo, que me marcarían el tamaño de lo que sería mi abertura, ¿sí? Fíjense que para esta abertura me falta recortarle esta mitad, digamos. Eso sería el ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy con la herramienta escalar, selecciono este punto, lo posiciono ya sobre este punto, le hago clic y fíjense que a ojo se va agrandando si yo muevo el mouse. Y ahí yo le voy ajustando a la medida que tiene. Sí, eso quise usar, pero no. ¿Sí? Lo tengo que acercar y muy exacto no es. No es muy exacto, pero se asemeja si lo ajustas bien, llega al punto que querés escalar. ¿Sí? Por ahí si no conoces, eso pasa si no conoces el tamaño en el cual está tu bloque. Si no sabes qué tamaño está tu bloque, lo vas acercando así, con esta medida, ¿sí? Con esta forma que yo le estoy mostrando, y después la podés descomponer. Supongamos que quedó más chico, vamos a hacerlo un poco más chico ahí, por ejemplo. A ver, ahí. Fíjense que no quedó tal cual porque tiene esta diferencia. Entonces, ¿qué hago yo? Lo descompongo y muevo esta línea, ¿sí? Con la herramienta mover, voy acá y la acomodo donde tengo que ir, y ahí lo estiro hasta donde tengo que estirar, que sería mi regla, ¿sí? Y ahí lo voy ajustando a la medida real, ¿sí? Y ahí ya lo ajusté. ¿Se entiende? Puede pasar así. Yo a veces trabajo por una cuestión de rapidez, lo hago así para no saber bien, para saber qué escala tiene. Hay otra forma, después le voy a mostrar, que no estoy recordando ahora, pero tenemos que darle la vuelta, porque no, es así, ¿no? Para darle la vuelta. Para darle la vuelta con la herramienta girar, vas acá, girar, seleccionás el punto y ahí lo vas girando para donde vos quieras, digamos, ¿sí? Fíjense que ahí se mueve. El AutoCAD 2012 no aparece, el girar. ¿La versión que lo tenés es en castellano o en inglés? En inglés. Ah, bien. Porque podés poner acá, girar, ¿sí? Gira, te aparece ahí la herramienta y ya le das Enter y ahí ya puedes ocupar. No recuerdo cómo se hacía en el comando en inglés, ¿sí? No estoy recordando. Pero de esa manera lo puedes hacer. Bien. ¿Hay una aplicación para descargar el AutoCAD en el celular o no? Sí. Para leer, digamos, leer y poder utilizarla, es la que se llama DWG Fast View. ¿Te puede mandar en el grupo ese? Sí. Yo tengo, profe, el comprado, por así decirlo, porque la que yo descargué la anterior, ese se salía. Sí. Bueno, ahora descargué una nueva versión en la que no se sale, pero ya estaba comprado, es tipo la cuenta firme. Ah, bien, buenísimo. ¿Y eso se puede compartir? ¿Lo puedes compartir? Ahora le paso a usted. Bueno, ¿Usted le pasa? DWG Fast de rápido, View de vista, quiere decir W, ya te digo cómo era el nombre completo. DWG no. Sí, DWG Fast View. No, el azul, el primero ese. El segundo. El segundo, exactamente ese. ¿Una G tiene? ¿Sí? ¿Ese? Sí, exactamente ese es. Bien. Perfecto. Le pregunto algo, profesor. Sí. Usted me dijo que tenía un técnico que bloqueaba la correcta de igualdad. Sí. Tengo la de mi hija, tengo los documentos, todo de ella. Bueno, no hay problema. En ese caso te paso el número y ahí conectás con él, digamos. Por favor, porque para poder trabajar acá, porque si no, no estoy. Sí, igualmente todo lo que estamos viendo después ya lo vamos a trabajar acá en clase, vamos a empezar a dibujar
con el proyecto de prácticas, ¿sí? Vamos a trabajar en práctica y vamos a hacer todo lo que es el diseño de lo que van a hacer por ahí a mano, primeramente, y después lo vamos a pasar acá en computadora. Y ahí sí ya vamos a practicar, así que eso no se preocupen. Vamos a trabajar con todas estas herramientas que yo les estoy mostrando. Sí, no, porque yo aprendí a usar WhatsApp el año pasado. Puede pasar. Entonces, igualmente yo, como les digo, estoy transmitiendo para los virtuales y también estoy grabando, o sea que toda esa... la clase queda grabada en la plataforma. Perfecto. Todas las clases ya están grabadas. Están en la plataforma, en la parte de viales también. Así que y ahí vamos trabajando todo lo que fuimos viendo en las clases anteriores de herramientas, ya están subidas en la plataforma, así que lo pueden ver. Está a medida que van bajando la teoría, dice ver clase grabada, le va a aparecer un link, tienen que copiar y ponerla en YouTube y ahí pegar. De todas las clases, sí. Pero perfecto, me salvó el... Fíjense acá, está acá. Vamos acá, y acá le aparece bien. Clases grabadas, y ahí ingresan a YouTube. Esto también va para los virtuales, entonces pueden ver, bueno, ahí va a tardar un ratito en cargar, pero ya está la primera clase, por ejemplo, de informática. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, ahí, esa es esa, la que se fue dando. Bueno, en ese caso tenés que hablar con el BDL para que te lo puedan habilitar. Igual hablé con David, igual, pero dice que está muy saturado, entonces va por partes, pero me estoy perdiendo todo. Lo que puedo hacer, si quieren, les voy pasando esos links, los copio y los mando al grupo para que lo puedan ver. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces vimos lo que era cómo diseñar acá la ventana, pero fíjense que hay un problema, que si yo selecciono o me posiciono, me toma esta línea completa. Y yo voy a querer que solamente sea parte del muro. Que esto sea parte del muro y no parte del muro y la ventana. Entonces, podemos o bien cortar o podemos hacer algo mucho más fácil, que es seleccionar el objeto, en este caso la línea. Van a ver que acá tiene un nodo en el medio y al final. Este nodo nosotros lo podemos tocar y lo podemos mover, ¿sí? Fíjense que ahí lo muevo y lo llevaría acá donde empieza la ventana, ¿sí? Entonces ahí me queda definido lo que es solamente esta línea chiquita, que es donde empieza y donde termina el muro, y también lo que es la línea de la ventana, ¿sí? Esta está corrida, a ver. No, está bien. Me hizo que estaba corriendo. Y acá nos quedaría dibujar otra vez con la herramienta línea la otra parte, ¿sí? Del muro. Y ahí tenemos definido entonces muro, ventana y muro, ¿sí? De la misma manera vamos acá, fíjense que también se dibujó, podemos hacer así, haciendo clic en el nodo, seleccionamos el punto final que va a ser donde inicia la ventana, vamos a la herramienta línea, hacemos clic acá, estiramos, clic ahí, escape, y ahí ya tenemos definida nuestra ventana, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos poner una puerta, ¿sí? Entonces vamos a generar un vano, digamos, para una puerta. De la misma manera que hicimos el estirar acá la línea, vamos a seleccionar el nodo y vamos a hacer hasta el final de esta línea y seleccionamos y generamos una línea. Como que se estiró, digamos, ¿sí? De acá vamos otra vez con la herramienta línea, partimos de este punto, hacemos como para tener de ejemplo 0, vuelta ahí, 0.90, que es el ancho de una puerta de ingreso. Puede ser una también de 0.80 o 0.75, dependiendo del tamaño. Fíjense que acá no se ve la línea, pero si yo me voy acercando, me aparece el cuadradito, que es donde está dibujada mi línea.
Y si selecciono o me acerco con el mouse, van a ver cómo se sobresale o se ilumina, digamos, mi línea, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí o pueden correrse igual? Bueno, entonces quiere decir que acá termina mi línea y yo puedo empezar otra para delimitar dónde terminaría mi puerta, ¿sí? Hago clic, bajo, selecciono y ahí está mi línea, digamos, ¿sí? Y yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero recortar esta parte porque esto no se tendría que ver como una puerta. Entonces voy a la herramienta recortar, que es esta que está acá, recortar, y acá pasa lo que yo le comenté recién. Si esta línea que está acá, se va a cortar normalmente porque está haciendo una intersección con esta línea, ¿sí? Está generando un nodo, digamos. Entonces sí, se va a borrar. Pero acá no se borra. Ustedes me preguntarán por qué no se borra si acá arriba se borró. ¿Qué está pasando? La línea que está acá, que es la que yo utilicé como guía, no está haciendo ningún corte porque no está haciendo una intersección porque empieza acá y termina acá. Si yo a esta línea la estiro, ¿sí? Ahí sí me va a cortar porque ahí pasa la intersección. ¿Se entiende? En el otro caso solamente llegaba hasta la intersección, ahora pasa. Le explico de esa manera porque le puede justamente, acá me va a quedar otra línea porque la parte de esa línea que corté, que la puedo suprimir o borrar y ya. Sí, ahora te paso. Eso ahí quedaría así como una puerta. Claro, quedaría el vano de la puerta, ¿sí? El tamaño donde va a ingresar la puerta. Pero acá podríamos dibujar, como dijo el compañero recién, hay páginas donde pueden descargar lo que son los bloques de la puerta, ¿sí? Viene de aberturas y demás, ya vienen estandarizadas, ¿sí? Tanto en vista como en planta. Pero en el caso que no tengan y necesitan dibujarlo, lo podemos dibujar. Yo les estoy mostrando acá cómo lo dibujamos. A esta, por ejemplo, que faltó, yo le puedo hacer una herramienta de fase, ¿sí? Le puedo poner 0.03, por ejemplo, como a modo de ejemplo, y le puedo generar un tamaño a esa ventana, ¿sí? Esta ventana puede ser una ventana corrediza, ¿sí? Para dibujar que sea corrediza, tendría que estar desfasado, digamos, las dos partes de la ventana. Entonces, acá exactamente, entonces tenemos de este lado, corre para acá, y esta ventana corre para allá, ¿sí? Acá lo que nos faltaría hacer, esto vendría a ser como es, esta línea en realidad no es la ventana, sino es parte del muro de abajo que sostiene la ventana, ¿sí? Sería esa parte del muro, ¿sí? Entonces, esta parte por ahí se lo puede hacer con una línea después, en la parte de capas, de un color más tenue, digamos, ¿sí? Entonces, da la sensación de que está por debajo de esto, ¿sí? Y acá le podríamos poner el marco que sostiene, y acá también, con la misma herramienta de fase, ponemos por ejemplo 0.05 aproximadamente, que es la línea que marcaría, digamos, que sería el marco de la ventana, ¿sí? Que sería esos bordes que se ven, ¿sí? Acá, con la herramienta de borrar, recortamos esa parte excedente, ¿sí? Quedaría algo así, dibujada en nuestra ventana, ¿sí? Acá no es necesario ponerle las direcciones de la ventana hacia dónde va cada hoja porque ya se interpreta que es corrediza, digamos. Sí. ¿Siempre va a poder se ve de arriba? Sí y no. Podemos tener la opción acá de hacerlo. Fíjense que yo acá le puedo girar con el movimiento, fíjense. Le puedo rotar y mover y hacerlo en 3D si quiero. ¿Ven? Lo podemos hacer en perspectivas también, o sea, yo puedo trabajar en perspectiva, pues eso sería entrar, digamos, en otra parte, pero
trabajamos con lo que es 2D, ¿sí? Yo pregunto, no, profe, porque no. No, está perfecto, sí, no, está bien que pregunte, está muy bueno. Entonces yo les puedo comentar, sí, que se puede trabajar con 3D, además se puede hacer bloques 3D, se puede renderizar en AutoCAD, pero no está, en realidad no, es algo que se puede, pero no se suele hacer. Sí, ese es el más común. Se utiliza para hacer planos 2D y para lo que sería 3D, por ahí se puede utilizar SketchUp, digamos. Se utiliza, no sé si conocen SketchUp. Es una aplicación que trabaja muy parecido a lo que es AutoCAD, pero podemos hacerlo de manera tridimensional. Exactamente. Bien, entonces dibujamos acá, por ejemplo, una puerta. Podemos hacer acá 0,05, una línea, para hacer el grosor de la puerta. Ese sería 0,5. Ese sería 0,5 centímetros, sí, por 0,05 también, si quiere hacer. A ver, no me va a quedar un poquito más cortito. Podemos hacerle 0,10.05 otra vez para generar 0,10 y ahí. Podríamos simular, eso después se ajusta a las medidas. Podemos simular ahí el marco de la puerta, de una parte del marco, y una vez que tenemos podemos copiar, ¿sí? Y pegarle acá, por ejemplo, ¿sí? Y ahí, con la herramienta línea, hacemos el otro marco de manera más rápida, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es la hoja, que puede tener 0,90, en realidad va a tener menos porque ya tiene la diferencia ahí, 0,80, porque son 5 y 5 son 10, y tenés 90, o sea que serían 0,80. Y acá le podemos poner el tamaño de la hoja, el grosor del ancho, 0,03 ponerle, por ejemplo. Le damos Enter y ahí dibujamos la medida y ahí tenemos nuestra puerta, digamos, ¿sí? Y acá también lo que se dibuja es la apertura de cómo se rebate la puerta de que se cierra hasta que se abre, que eso se hace con la herramienta arco. Tomamos un punto, viste que acá ya dice que pongamos un punto, seleccionamos, ponemos el punto final, que es acá, y ahí lo vamos acomodando. Yo generalmente lo dejo así y después lo acomodo con los nodos, ahí, y le doy dando la medida que tiene que tener, que es 90, casi 100, digamos, ¿sí? No, tienes un poquito menos, 90, ahí está. Esa es la apertura de la puerta. ¿Se entiende? El giro, ¿sí? Exactamente. Y acá después nosotros, si queremos, como esto es algo simbólico, lo podemos hacer con transparencia, ¿sí? Si hacemos clic acá, al doble clic nos va a tirar el tipo de línea que tiene. Y si seleccionamos acá, podemos cambiar el tipo de línea que tiene, digamos, ¿sí? Podemos cambiarle por una que nos guste, puede ser una continua, puede ser una... Diferenciando, exactamente. O acá también, podemos cambiarle, acá abajo, le podemos cambiar el tipo de línea que se quiera cambiar, ¿sí? El grosor puede ser desde este hasta el que nosotros nos guste, digamos, y queramos transformar, ¿sí? Bien. Básicamente utilizamos casi todas las herramientas, digo casi todas porque faltaron algunas que podemos trabajar, como por ejemplo la de simetría, que si hacemos clic acá, nosotros supongamos que tenemos otra habitación acá, similar. Dentro de ese cuadro, profe, supóngase que usted tiene una piscina más o el baño cerrado sería dentro de la pieza. Podemos hacer el ejemplo de que tenemos otra habitación acá, que eso es lo que le quería mostrar. Por ejemplo, utilizamos la herramienta, en lugar de dibujar desde cero, vamos con la herramienta de simetría, seleccionamos el objeto, como dice acá, el signo objeto, seleccionamos, le damos Enter para dar OK, y acá, en este caso, tendríamos que poner que nuestra simetría sea de acá, porque si no se va a hacer otro muro, digamos, pegado, entonces tendríamos que copiarlo de acá. Sí.
No, tendría que ser, a ver, vamos de vuelta porque me hace la copia. Si hago de acá, me copia, tendría que ser desde el medio. Vamos a seleccionar ahí, vamos acá desde el medio, y ahí sí, me copia desde el medio, o sea, sería la mitad de 0,15. Fíjense que ya me genera ahí, así quedaría, y ahí le tengo que dar Enter para copiar, y ahí automáticamente se copia una habitación de manera simétrica o opuesta, porque la ventana está del otro lado. No puede ir una ventana acá entre dos habitaciones, eso es por reglamento, tiene que ventilar hacia afuera. Entonces podemos suponer que esto es patio, toda esta parte es patio, y esta sería parte de la casa, digamos, ¿sí? En caso que la puerta no esté en ese lado, profe, se le borra ese. Que vos, por ejemplo, esta puerta querés que esté de este lado. O en el medio. Y sí, tendrías que editar, porque si no podrías seleccionar este, por ejemplo, vas a la herramienta copiar, lo copias y le unís acá, digamos, a lo que es la habitación, ¿sí? Y ahí tendrías la puerta del otro lado, digamos. ¿Se entiende? Pero ya sería una copia de este. O podría hacer al revés, podría copiar esta puerta. Vamos de vuelta. Sí, dependiendo hacia dónde iría tu habitación, ¿no es cierto? Vamos a copiarla acá tal cual. Ahí, esta ventana tendría que quedar del otro lado, pero tendría que hacer la simetría de esta, digamos, ¿sí? Claro, la casa chorizo que generalmente dicen, que es todas las habitaciones juntas. ¿Se entiende? Pero la simetría, como la hizo la primera, era más clara. Claro. Por funcionalidad, ¿no? Por funcionalidad sí. Por funcionalidad sí, porque tenés ventilado las aberturas hacia La ventilación y la proximidad de las puertas. Exactamente, si Si acá, por ejemplo, tendríamos otra habitación más, claro, dependiendo el diseño de lo que se está haciendo, digamos, ¿sí? Si acá, por ejemplo, tenemos otra habitación, claro, la puerta estaría también acá, o podría ser acá, dependiendo de la funcionalidad que tenga. Si es una habitación, una habitación me refiero a un dormitorio, podría tener acá y acá podría ser un baño, entonces está en conjunto con todo lo que accesibilidad, sí. Si esto es una sala de estar o algo, por ahí podría tener acá, y en diseño se podría poner, por ejemplo, un tabique acá que tape, digamos, la parte privada de la parte pública, digamos, ¿sí? Eso ya depende de lo que se va a diseñar. Pero básicamente lo que quería mostrarles es cómo se utilizan las herramientas para trabajar en un plano, digamos, ¿sí? En un plano que puede ser cualquier tipo de proyecto, puede ser una instalación, puede ser una vivienda y demás, ¿sí? Eso a medida que le vaya metiendo mano, como bien se dice, vos Exactamente, exactamente. Bien, entonces en la clase que viene ya vamos a empezar a practicar, ¿sí? Yo la clase que viene le puedo traer con mi cámara. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Lo puedo traer en el celular? Sí, en el celular.